Pues todos sean bienvenidos, hermanos. Gracias a la hermana Kat que me da la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Quisiera decirles que es un libro muy complejo para mí. He estado acostumbrado a leer libros de autores cristianos, ¿no? Y que siempre, en cierta forma, nos van llevando a la Biblia. Pero es muy interesante, como siempre, conocer otro punto de vista, otro concepto, y pues lo estoy asumiendo y me está haciendo de mucha bendición. Entonces empezamos en esta hora. Las preguntas, no sé si se las pueda responder todas. Créanme que tengo una idea general de la historia del cristianismo, pero quizá la hermana Kat pueda ayudarme ahí, o Luis, no sé, o entre todos compartir si hay preguntas. Todo lo que traigo pues está en el capítulo 9 del libro. Casi no me extendí a otras fuentes para no confundirme, entonces me quedé ahí sobre el capítulo 9. Nos comenzamos la gran crisis de los años 60. Eh, bueno, la exposición yo la hago de esta manera, siempre como tipo pregunta, ¿no? ¿Cómo era la iglesia en los años 60? Y pues el centro de la iglesia era todavía Jerusalén. Ya hasta aquí ya habían pasado alrededor de 30 años o casi 30 años de cuando Jesucristo dejó a los apóstoles. Entonces ya llevaban, vamos a decir, de esta manera, 30 años en ese auge, ¿no? Entonces, hasta para este tiempo de los años 60, la iglesia pues todavía seguía liderando, ¿no? A todos los cristianos y todas las iglesias de la diáspora. Santiago seguía siendo su líder, un líder de mucho prestigio, de mucha autoridad, muy reconocido no solamente por el cristianismo, sino también por los mismos judíos. Entonces él seguía manteniéndose de esa forma, ya un poco más grande, ¿no? Edad, pero seguía siendo el líder fuerte que conocemos. La columna le llama el apóstol Pablo, ¿no? De la iglesia. Las iglesias de la diáspora todavía estaban sujetas a la autoridad de la iglesia de Jerusalén. Entonces eso no había cambiado. Recuérdense que se llevó a cabo el concilio, ¿no? El capítulo 15 de Hechos, donde los de la circuncisión querían que se circuncidaran los gentiles. Y pues al final de cuentas Santiago pues llega a un acuerdo, ¿no? Que no tenían que hacerlo. Entonces ahí vemos la autoridad de Santiago. Y pues todavía la sigue manteniendo hasta los años 60. Y las iglesias también todavía respetaban la autoridad de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era de un tamaño modesto, o sea, no era muy grandota ni muy chica. Entonces a veces nos preguntamos, bueno, pero en el día del Pentecostés, cuando Pedro predica, ¿no? Que se convierte en 3,000 personas y luego 5,000. Entonces podemos creer que toda la gente era de ahí, pero recuérdense que eran los peregrinos, ¿no? Que venían a las fiestas que se celebraban en Jerusalén, y todas estas personas pues estaban ahí, pues escuchaban el evangelio, pero ya después cada quien se regresó a la ciudad de donde ellos vivían, ¿no? O países. Pero en sí la iglesia de Jerusalén no era una iglesia pues grandísima con muchos cristianos, sino pues quizás vamos a decirlo regular. Para este tiempo todavía existían las fiestas y las peregrinaciones en los años 60. Los cristianos judíos se reunían para conmemorar la pasión de Cristo. O sea que no solamente los cristianos llegaban ahí, también los judíos que no eran cristianos pues siempre llegaban ahí a las fiestas. Y los cristianos pues aparte de celebrar las fiestas de los judíos pues se reunían a conmemorar la pasión de Cristo, a recordar su muerte, su sepultura, pero también la resurrección. El dinamismo de la iglesia en los años 60 pues era igual, todavía seguía muy genuino, muy verdadero. La solidez y una iglesia organizada aún todavía. Pues ahí vemos que desde un principio empezaron a buscar casas, ¿no? Para congregarse, el dinamismo de orar juntos, de estar llevando a cabo la cena del Señor y orando, comprendiendo la palabra. O sea que poco a poco, aparte de que tenían ese auge o pues emoción, digo yo, de haber recibido a Cristo, pues siempre como quiera, el dinamismo no los llevó a un emocionalismo donde no fueran organizados. Desde un principio pues buscaban las casas, luego buscaban un líder como Santiago, y ya después cuando se fue ensanchando la iglesia a otros países, pues fueron buscando obispos, ancianos, y ahí vemos
la solidez y una iglesia que no solamente crecía como a lo tonto, sino que fueron pues formándose con liderazgos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Como por ejemplo cuando oran por Pablo y Bernabé para que lleven a cabo su viaje misionero. Nunca lo hicieron así como todo desorganizado, sino siempre con mucho orden y con mucha organización. Entonces, ya aquí ya, como dije en un principio, ya pasaron casi 30 años y la iglesia pues se mantenía igual. Jerusalén el centro, Santiago el líder, las peregrinaciones todavía estaban ahí y el dinamismo, la solidez y la organización pues todavía se mantenían hasta ese momento. Jerusalén empieza a perder influencia. La pregunta es ¿por qué no? Pues el libro nos da algunos tres o cuatro, yo agarré tres puntos que nos da el libro, por qué la iglesia de Jerusalén empieza a perder influencia. Entonces uno es por la muerte de Santiago, que se cree fue linchado en el año 62. Hay otro personaje que habla de, se llama Egésipo, un cristiano de Palestina. Él dice que Pablo fue asesinado en el año 69, pero ya la otra postura que nos dan es la de Josefo, que murió en el año 62, pero los dos concuerdan que él fue linchado. Entonces hay dos, vamos a decir, formas de las que pudo haber fallecido Santiago o por la causa, ¿verdad? La causa. Una fue porque estaba teniendo una predicación muy exitosa, entonces los judíos religiosos pues tenían envidia y no les parecía bien que Santiago estuviera trayendo judíos al cristianismo, entonces esa pudo haber sido una razón, el éxito en la predicación de Santiago. Y la otra que nos dan es que en el trayecto donde Festo ya no está y va a llegar el otro sucesor, no me acuerdo del nombre, pues el sacerdote, no recuerdo su nombre, que estaba en ese momento, pues hace una revuelta y les empieza a decir, los empieza a culpar que ellos estaban violando la ley. Entonces, pues se les culpó a los cristianos, a varios cristianos, y ahí va Santiago, y pues también lo asesinaron o lo lincharon. Entonces, pero los dos coinciden en que fue un linchamiento, ¿no? Con el estilo Esteban, y siempre, pues por lo mismo, ¿no? Con los falsos testimonios como los tiempos de Jesús o los tiempos de Esteban, que no les parecía que se predicara la verdad. Entonces, así pasó lo mismo con Santiago. Entonces, eso pudo haber sido una parte donde la iglesia de Jerusalén empieza a perder influencia porque su líder era una columna, pues ya no está. Lo, lo, lo asesinan. Y luego lo otro, los sucesores de Santiago, pues no fueron tan brillantes como él, no tenían relevancia. Estamos diciendo que Santiago era un líder que tenía mucha autoridad, no solamente con los cristianos, sino también con los judíos, de un buen testimonio, un buen predicador y muy relevante. Entonces los sucesores de Santiago pues no eran tanto como él. Y se cree que uno de ellos, que pudo haberlo, que es el más creíble, ¿no? Porque chequeé otras fuentes, es Simeón, un hijo de un tío de Jesús, según el libro. Y aparte, pues bueno, chequeé otras fuentes, que es la más, que pueda ser esa, ¿no? Que quedó Simeón después de Santiago. Los otros es problemas con los dogmas, ¿no? Querer ser más judaizantes. Puede ser cierto esto porque en Hechos, pues, el primer problema que suscita es a Pedro, ¿no? Le recriminan los de Jerusalén porque se haya metido a comer en la casa de incircuncisos, o porque había estado con ellos cuando fue a la casa de Cornelio. Y lo otro es, no sé si entró alguien, permíteme. Sí, ok. Entonces los problemas que había ahí siempre había sido los mismos, ¿no? De que los judíos querían que los cristianos o los nuevos convertidos pues fueran más judaizantes. Y entonces vimos ese problema cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, pues le recriminan los de Jerusalén porque se ha metido ahí. Pues ya Pedro testifica todo lo que pasó y al final de cuentas, pues bueno, se soluciona ese problema. Y luego en el Concilio de Jerusalén también, que querían que los cristianos nuevos llevaran a cabo la ley, y luego va Pablo y Bernabé, ¿no? A arreglar todo eso y se arregla también el asunto. Entonces,
Eso lo hemos estado viendo en hechos. Entonces, esto también pudo haber sido un problema también para que la iglesia de Jerusalén perdiera esa influencia. Y pues esto es lo más eh, creíble, ¿no? También la gran revuelta de los judíos celotas. Aquí hay que hacer una diferencia. A mí me pasa mucho a veces que cuando hablo de Jerusalén, a veces se me quiere ir la mente nada más en los judíos, pero hay dos grupos ahí. Recordemos que están los judíos y están los cristianos también. Entonces fueron los judíos, los celotas, que era un partido como los saduceos, fariseos, pues se rebelan contra Roma en el año 66. Se cree que tomaron Jerusalén y no sabemos la postura de los cristianos, si algunos de ellos estaban de acuerdo o no. Se cree que una minoría quizás, pero se cree que los cristianos no estuvieron de acuerdo con esa rebelión de los judíos. Esto llevaría a la destrucción del templo en el año 70, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Ok, para tener un poco más de contexto, en el año 60, pues Pablo todavía vive. Las cartas de la cautividad, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón, se escribieron según la introducción de la Reina Valera entre el año 60 y 62. O sea que Pablo está preso. Pues aparte de que Santiago ya se murió en el 62, pues Pablo está preso también. Entonces todo esto como que empieza a jugar en contra, ¿no? De la iglesia de Jerusalén, porque Pablo pues era el que conectaba a las iglesias de la diáspora. Y en el año 66, pues Pablo muere. Hay otras fechas que nos dan como el 64 o el 68, pero yo me quedé con la del 66 porque es la fecha que me da la Biblia cuando se escribe la segunda carta de Timoteo, que se cree que es la última carta. Entonces, pues ya de cuando escribe la carta de segunda de Timoteo, pues todos creemos que ya no pasó mucho tiempo, ya no pasaron años, sino quizás algunos días o meses, y Pablo pues sería asesinado. Entonces yo me quedé con la fecha del 66. Todo esto pasó en los años 60. No sé si estoy hable y hable, hermanos, si quisieran como aportar algo hasta aquí, a alguien. Si hay preguntas, no sé si pueda responderlas, pero quizás la hermana acá nos pueda ayudar, o Luis, no sé, a lo mejor Israel, o entre todos, pues, o le sigo. No, vamos bien, pastor. Yo solamente quería recalcar lo de la revuelta de los judíos, como darle algún marco histórico mayor. Ok, Eh, la revuelta es lo que también se le llama la guerra, la primera guerra romana judía, ¿no? O judío-romana. Y se debió principalmente a las tensiones que existían ya entre el imperio y el judaísmo. Los judíos, ustedes saben que esta invasión o asentamiento romano, el judío nunca lo aceptó. Sin embargo, hubieron traidores. Teníamos por un lado a los recaudadores de impuestos que trabajaban para Roma, pero también sucedió mucho con la clase sacerdotal. Muchos de los sacerdotes del templo se vendieron al imperio. Fue tanto que permitieron, por ejemplo, que Calígula pusiera su estatua en el mismo templo, a la entrada, que lo cual era un sacrilegio y una blasfemia terrible en el templo de Dios, de Yahvé. Ahí mismo tener la imagen de un César fue una gran blasfemia, sobre todo porque el César no era solo que fuese un gobernador, sino que el César para los romanos era visto como un semidios y se le adoraba como tal. Entonces era una blasfemia, una idolatría terrible. Y fue ahí donde más se levantaron en contra los celotes. La guerra, esta gran revuelta, se llevó principalmente, como dijo bien el pastor, por parte de los celotas. Ellos eran la resistencia violenta. Y como tenían infiltrados, que como hoy día fue el tema de los judíos con Edgar, la verdad es que el judío históricamente siempre ha tendido a buscar su comodidad más que servir a Dios. Y no fue caso distinto en el caso de los sacerdotes del templo. Ellos se aliaron con Roma y en lugar de defender su ciudad principalmente y su fe, como en el caso de los celotas, que aunque eran un grupo súper violento, ellos
tenían un nacionalismo como muy fuerte y un arraigo religioso también muy fuerte. Pero en el caso de los sacerdotes no, pues ellos buscaron su comodidad, hicieron tratos internos y secretos con Roma, lo que llevó a la caída de Jerusalén posteriormente. Esta revuelta duró alrededor de 5 años, fue hasta el 73 me parece, del 68 al 73. Así que bueno, este es el marco histórico en el cual se está desenvolviendo, desarrollando todo esto. Por un lado, los judíos, problemas políticos, por otro lado, los cristianos que estaban ahí entre que los romanos los encasillaban como dentro de todos los judíos, pero a medida que fue creciendo el movimiento y fue creciendo la expansión, para los romanos también ya los empezaron a ver como un grupo distinto y eran incluso más perseguidos o más oprimidos que los mismos judíos con los cuales Roma tenía alianza, pero con los cristianos no tenía alianza. Y ese es el marco como histórico, el ambiente histórico en el cual se desarrollan los hechos, un ambiente como bélico. Si ustedes se fijan a lo largo de la historia, cada vez que hay problemas políticos y conflictos internos, siempre surge algo en el cristianismo. Pasó lo mismo durante el tiempo de la Reforma, todos los problemas políticos que enfrentaba el papado junto con los príncipes europeos. Aquí era algo, esta tensión política también. Roma y el judaísmo, ellos eran los principales protagonistas, pero por defecto se vieron también afectados los cristianos. Eso es lo que quería yo aportar en relación a la gran revuelta y al marco, al contexto histórico, ¿no? Amén. Bien. Seguimos entonces, hermano. Gracias, hermana Kat. Bueno, aquí lo que nos estaba contando la hermana Kat, ¿no? Ya nos estaba introduciendo a donde íbamos a llegar ahorita también. La separación de cristianos y judíos. Y aquí nos da pues, algunos puntos del libro muy, muy interesantes. Fue en el año 68, antes de que el templo fuera destruido, los cristianos huyen de Jerusalén a Pela o Perea, en Transjordania. Esto es del otro lado del río Jordán. Otros fueron a otras ciudades y unos se quedaron en Jerusalén, una minoría, como dije en un principio. Entonces, estos que se fueron a otras ciudades, se cree que tenían conexión con los que estaban en la ciudad de Pela. Incluso se sujetaban a lo que ellos decían, ¿no? O sea que como que era estaba esa comunión, a pesar de que estaban a lo mejor dispersos, ya no estaban como estaban en Jerusalén, reunidos. Aquí recordemos también que cristianos son unos y los judíos otros. Judíos también se cree que huyeron. No sé si en el video estaba viendo el video de Eda, parece que toca un poquito de esto. Hay judíos que se quedaron ahí, fueron asesinados, pero hay otros judíos que huyeron también cuando llega esto. Ah, esta ciudad de Pela era una ciudad pagana, y era una ciudad donde no había mucha guerra. Por eso los cristianos fueron ahí y fueron bien recibidos y ahí se establecieron por un momento, por unos, no sé si meses o años. Entonces, está pasando eso en Jerusalén, la destrucción de la ciudad, y en el año 64, en Roma, es cuando se da el incendio y Nerón culpa a los cristianos, llevando a cabo una persecución hasta el 68. Yo estuve buscando un poquito más la fecha y hay unas fuentes que me decían que el 54, ¿no? En internet, y yo, pero ¿por qué? Una 64 y 54. Lo que pasa es que en el 54 es cuando entra Nerón a gobernar, pero en el 64 es cuando se lleva a cabo el incendio. Entonces, por eso un poquito me confundía. Entonces, son 4 años de esta persecución. Son persecuciones que se daban repentinas, ¿no? Que a veces se quitaban y luego venían más en un futuro y así. Ah, entonces, en este incendio, en esta persecución, se cree que Pedro también es asesinado, según la historia. No solamente lo podemos encontrar en este libro, sino también en otras fuentes. Entonces ya son vamos a decir, dos acontecimientos muy grandes, muy relevantes, que encontramos dentro de los años 60. La revuelta, donde los celotas se rebelan contra Roma, los cristianos huyen a otras ciudades y para refugiarse, y Jerusalén está siendo destruida. Y por otro lado, en el año 64 en Roma, pues también los cristianos están siendo
perseguidos, son culpados por este incendio que se llevó ahí en Roma, que al final de cuentas nadie sabe bien así, qué es lo que pasó. La persecución en Roma permite que las autoridades imperiales empiecen a distinguir entre judíos y cristianos, ¿no? Creo que en el transcurso del estudio que estamos teniendo en estos días, la hermana Carlos repitió quizás 3, 4 veces y ya lo deberíamos de tener bien, ahora sí, marcado, ¿no? En un principio los cristianos no eran perturbados por lo mismo, porque se creía que estaban unidos a los judíos, que era una sola religión. Pero aquí ya desde el 68 o 64, cuando está esta persecución, pues ya las autoridades se dan cuenta que no son los mismos, que son diferentes. Entonces, en cierta forma, pierden como esa cobertura, ¿no? Que los mantenía, cuando estaban dentro del judaísmo, supuestamente estaban dentro del judaísmo, y se dan cuenta que no es así, que son diferentes a los judíos, porque ellos como que era el imperio romano siempre los protegía y los cuidaba, en cierta forma. Incluso cuando se lleva a cabo la crucifixión de Cristo, es porque pues los gobernantes de ese momento no querían meterse en problema con los judíos. Eh, a veces le criticamos a Edgar cuando habla de los judíos, pero si hay una raza, a ver si no la riego, ¿no? Aquí. Hermanos, yo también soy dispensacionalista o vengo de esa rama, no se vayan a enojar. Pero los judíos, la historia, no solamente el secular, como este libro que no es meramente así que para cristianos, siempre nos ha dicho que los judíos son muy rebeldes. Y en toda la Biblia hemos visto que los judíos son muy rebeldes. Entonces Roma, para no meterse en problemas con ellos, pues cedía en cierta forma a cosas que ellos pedían para no complicarse la vida. Y he ahí el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que pues, para no meterse en problemas, pues lo dan para que lo crucifiquen y para que estén contentos. Entonces aquí también, pues los romanos, como saben que ya que los cristianos son judíos, pues se van contra ellos, ¿no? Pero los judíos pues quedan ahí siempre con la cobertura de Roma. Pues aquí estamos ya concluyendo lo que es los años 60. Y ya para la última parte, ahorita le añaden ustedes más si quieren, la iglesia después de los años 70. En el año 70 se lleva a cabo la destrucción del templo y los tres líderes relevantes ya no están con vida. Eso pues no solamente en este libro lo encontramos, sino que también en otras fuentes. O sea, ya Santiago ya no está, ya Pablo ya no está tampoco. Santiago muere en el 62, Pablo en el 66 y Pedro quizás en el 68 o antes, pero ya para el año 70 pues ya no están las columnas, ¿no? de la iglesia. Entonces esto hace que ya se pierda la conexión de los cristianos de la diáspora con Jerusalén, ¿ok? Después de los años 70, es probable que algunos cristianos y judíos hayan regresado a Jerusalén. Los que leyeron el libro nos da algo que pudo haber pasado, que cuando regresan los cristianos, pues crecieron, se multiplicaron y hubo una comunidad muy, muy bonita, pero en cierta forma no sabemos si es válida, si es verdadera. Pudo haber pasado o quizás no, que pudo haber durado por varios años. Pero sí se cree que algunos regresaron, no sabemos si se dio eso bonito, ese crecimiento, pero sí regresaron también juntamente con los judíos a, a Jerusalén. Pues ya para ese tiempo también cesan los sacrificios y las peregrinaciones, ya no hay por qué ir ahí a Jerusalén, ya no está el templo. Y recuérdense que si hay algo que recrimina a Jesucristo a los religiosos es que tenían al templo como, ahora sí que por encima de Dios, ¿no? Pues era de mucho valor, de mucha importancia, era este, vamos a decir, un ídolo para los israelitas. Pues ya no está el templo, pues ya no tienen que ir a Jerusalén. Y pues desde entonces cesaron estos sacrificios y estas peregrinaciones. Entonces aquí donde la iglesia de Jerusalén pues ya pierde la autoridad sobre las iglesias de la diáspora. Ya no hay nada que los pueda conectar. Se recuerdan que al principio del libro leíamos, ¿no? En la introducción que Pedro en un principio fue, vamos a decir, la autoridad como si fuera Santiago, en un principio del cristianismo, cuando Jesucristo se va. Pedro era ese líder de los 12 y de todos los que estaban ahí añadiéndose.
pero Pedro se convierte como un tipo misionero y se queda en su lugar Santiago. Entonces Pedro era el que en cierta forma conectaba o el medio a Jerusalén con las iglesias de la diáspora juntamente con Pablo. Incluso Pablo, cuando andaba levantando por las misiones y predicando, pues, juntaba ofrendas, ¿no? Para la iglesia de Jerusalén. Mm, Por ahí en el 54, en los tiempos de Claudio, parece que dice el libro de los Hechos, pues Jerusalén pasó un tiempo de pobreza. Entonces Pablo vamos a decir, se compadece de ellos y empieza a pedir para ayudar a la iglesia de Jerusalén. O sea, estaba esa conexión por medio de Pedro y por medio de Pablo. Quizás pudo haber habido más líderes, a lo mejor también no lo sé, no sé si alguno de ustedes sepa, pero bueno, ellos dos eran los que mantenían esa unión y dándole siempre esa autoridad a Jerusalén y a Santiago. Pero ya desde el año 70, cuando se destruye el templo, pues ya no hay sacrificios, ya no hay peregrinaciones, ya no está ninguno de estos tres, entonces se pierde esa autoridad. Y el libro nos dice que hubo como un desajuste, ¿no? Donde pues, todas las iglesias que levantó Pablo, pues estaban, se puede decir, solas, ya no había un líder que la estaba como supervisando. Y acá, pues, pero también todo lo que estuvo haciendo, pues, en cierta forma, como que cada quien buscó la independencia, así lo presenta el libro. Eh, Permítame, hermanos, parece que alguien quiere entrar. Te bendiga, vale. Este, entonces, no sé si sea así, el libro nos dice que las iglesias fueron tipo como eh, congregacionalistas, ¿no? Porque ya no estaban pues estas personas, ¿no? Todo lo que en un momento los unió. Ok, la parte final del capítulo 9 nos habla después de que pasa todo esto, ¿no? Del renacimiento del judaísmo por el rabino Yohanan ben Zakkai. Créame que nunca había escuchado de él, pero está en varios lados. Es muy famoso, muy reconocido. Varias fuentes hablan de este personaje, donde pide permiso, ¿no? Después de que lo sacan, según el libro, no sé si es cierto, lo sacan en un ataúd creyendo que está muerto y lo llevan a un lugar para establecerse y al final de cuentas se establece ahí en Yamnia, ¿no? Pidió permiso a las autoridades para fundar una escuela y también funda un gobierno, el Sanedrín. Y a esta persona se le conoce como la persona que viene a rescatar el judaísmo que se estaba perdiendo, que se había perdido. El libro nos dice que ya no estaban los esenios, quizás a lo mejor quedaron pocos, no sé si realmente murieron, no estaban los saduceos, ni tampoco estaban los saduceos, esenios, se me olvidan los otros, no me recuerdan. Pero se levanta para darle un levantamiento al judaísmo y es de ahí donde sale la Misná al Talmud. Estuve indagando un poquito. mm, Hay varias cosas que a lo mejor no sé si se concreten, pero las ideas de este hombre pues eran ideas fariseas prácticamente. Y fue una ciudad donde tuvo vamos a decir, fue la ciudad del judaísmo. Mientras estuvieron ahí, fue muy reconocida, la escuela también, eh, y mucha gente visitaba esta ciudad por todo lo que se estaba logrando. En cierta forma se cree que también ayudó al judaísmo a reestructurarse, porque pues también había muchos grupos, ¿no? Y muchas divisiones. La Misna es parte del Talmud, ¿no? Está la otra, el Talmud se divide en dos partes, que es la Misna y la Gemara, algo así. Y el Talmud, pues no es la Tanaj, el Talmud es otro libro, ¿no? Donde están ahí todo lo que era oral, pues lo pasan al Talmud. Y ahí está lo de cómo interpretar a lo mejor una ley, enseñanzas, estudios, historia, costumbres, ética. Yo lo veo como el comentario del Tanaj, ¿no? No sé si se valga decir eso, pero de ahí es donde sale la misma, ¿no? Que es una parte del Talmud en esta ciudad de Yamnia, por medio de esta escuela que se levantó en ese momento. Y lo otro debatible también no lo quise poner
ahí porque no me dio luz verde, pero se cree que también de ahí salió como la confirmación del Tanaj. Ahí me corrige, hermana Kat, si había escuchado de eso. Sí, sí. Bueno, ajá, Sí, yo, yo también quería decir algo de eso, pero después lo que termine usted. ok. Entonces ya es todo. Yo cierro con esto, hermanos. Lo único que sí, a lo mejor difiere un poquito del libro en cuanto a los grupos. El libro le da como tres grupos, ¿no? Como quien dice la gente de Santiago, cristianos, gente de Santiago, cristianos, gente de Pedro y cristianos, gente de Pablo, donde se cree que no estaban unidas, o no, a lo mejor lo malentendí. Eh, pero si vemos el libro de los Hechos, yo veo que estaban muy unidos estos grupos. Tanto Santiago trabajó para que se entendiera a los gentiles y así como que había mucha comunicación. Entonces, creemos que pasó lo que tenía que pasar, el crecimiento. Mi opinión, ¿verdad? Que a lo mejor no es importante, porque el autor dice que ya cuando muere estos tres personas, sus grupos de ellos como que se desanimaron, tuvieron choques entre ellos y pues cada quien como que buscó la independencia. Pero pues bueno, ya más adelante vemos que no fue así, ¿no? Como quiera trataron de estar siempre unidos, predicando la palabra y enchanzándose hasta llegar al tiempo de la iglesia imperial que nada los paró, o sea, nada pues los desanimó. El hecho de que haya muerto Santiago, Pablo, Pedro, pues no hubo ese desánimo como lo quiere presentar el libro. Hermano, yo cierro, pues ahí le paso la parte de la hermana Kat si ella quiere como moderar ya a algunos de ustedes y que Dios les bendiga, gracias. Gracias, pastor. Gracias, muy bien. En realidad este capítulo no era muy largo, tenía pocos, no sé si cierro la pantalla, ahí sí. Tenía pocas páginas, no era muy largo, pero tiene varias cosas interesantes. En relación a lo que decía recién el pastor, eh, con Jamnia, o Jamnia, eh, lo que hace este rabino, que se llamaba Yohanan ben Zakkai, él, claro, él fue súper conocido en el judaísmo especialmente, toda su procedencia es casi legendaria, porque es como si fuese un superhéroe del judaísmo, porque él reunificó el judaísmo, un judaísmo totalmente dividido, derrotado después de la destrucción del templo, y él lo une como maestro fariseo, y desde ahí que nace como yo les he dicho en otras oportunidades, de ahí nace el judaísmo fariseico, que es el que tenemos hasta el día de hoy. Ese judaísmo de sinagoga. Claro, y como decía el pastor, lo que hace este rabino, él comienza a mantener la Torah oral, que sería lo que después se convertiría en el Talmud, ¿no? El Talmud es como la interpretación de la Torah, pero ellos se basaron en una Torah oral que fue la que posteriormente comenzaron a escribir también y comparándola con los textos hebreos que ellos ya tenían. Recuerden que con la destrucción del templo se quemó todo, se quemaron incluso los rollos antiguos que se tenían, así que desde aquí comienza toda la construcción del proto-masorético hasta llegar al masorético de la Edad Media. Entonces, una recuperación no solamente del judaísmo como religión, sino también de todos sus escritos, de toda su historia, de su cultura. Fue una catástrofe terrible la destrucción del templo para el judaísmo, pero es la profecía de Jesús, que el templo iba a ser destruido, muchos lo tomaron así también. Y para el judaísmo bueno, el Señor permitió esto porque fue la separación definitiva, ¿no? Ya del judaísmo con el cristianismo, y el cristianismo se comienza a enfocar más principalmente en, en que ya no es el templo el lugar de adoración, sino en las palabras de Jesús. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en esto se centra el cristianismo, al menos el cristianismo que termina todo el primer siglo, y yo diría que hasta los primeros 15, 20 años del siglo II, es un cristianismo muy simple, sencillo, enfocado en la comunidad, y aún se mantiene este sistema comunitario que tuvieron desde Pedro con los de Galilea y que se trasladaron a Jerusalén, aún lo mantuvieron por ese tiempo hasta que comienza la jerarquización de la iglesia.
volviendo a este judaísmo rabínico, que es importante que lo veamos porque yo creo que lo vamos a ver siempre si ustedes siguen viendo apologética o si les interesa la apologética, especialmente en la formación del canon. Esta ciudad, Yamnia, es mencionada continuamente por el catolicismo romano porque eh, existió una teoría hasta alrededor del año 70, aproximadamente, 1970, que se creía que Yamnia había sido no solamente una escuela rabínica, como hoy lo sabemos, sino que también había sido una especie de ciudad donde se tomó como, por eso el pastor no lo quiso poner, como dijo él, porque él debe saber que ya no se sabe, ya no se cree mucho eso de que en Yamnia se decidieron todos los libros que iban a componer la Biblia judía, la Biblia hebrea, pero los católicos siempre lo dicen porque se creyó eso. Se creyó por un tiempo de que fue aquí, en, en el año 1, donde se decidieron los libros de la Biblia hebrea. Pero no es así, porque la tradición judía ya tenía los libros que consideraban ellos sagrados. Y como hemos hablado antes, ya sabemos que los saduceos tenían como autoritativo solo la Torá, el Pentateuco, lo mismo los samaritanos, y los esenios eran mucho más amplios en los que consideraban autoritativos, pero siempre la Torá es la que se mantenía fija como autoritativo. Sin embargo, el judaísmo fariseo, ellos desde el segundo templo, incluso un poco más, tenían muchos más libros que solo la Torá. Ellos tenían eh, los profetas y también los escritos, ya que ahí encontramos los salmos, proverbios. Eh, lo único que se discutió en Yamnia no fue qué libros iban a ser parte de su canon, sino que lo que se decidió en Yamnia fue solamente si el libro de Cantares, y me parece que algunas partes de Esdras, si eran inspirados o no. ¿Por qué? Porque Cantares no era utilizado en un sentido religioso litúrgico, sino que era usado solamente para las bodas, como un ceremonial de bodas. Sin embargo, después de mucha discusión, se aceptó como libro canónico para el judaísmo. Esa misma tradición judía es la que posteriormente toma Jerónimo en el siglo IV cuando compila la Biblia. ¿Ya? Es un error decir que Jerónimo crea la Biblia, o que decimos crea la Biblia, porque la Biblia no es creada, sino que es compilada por Jerónimo. Él reúne, es cierto que sí los reúne, porque antes teníamos la Vetus Latina, algunos apologistas evangélicos también dicen, no, pero teníamos la Vetus Latina. Sí, teníamos la Vetus Latina, pero la Vetus Latina tampoco era una compilación, eran rollos también, pero traducidos también al latín. En el caso de la Vulgata, es la primera vez que se tiene un libro como Biblia. Entonces, en ese sentido, los papistas tienen razón. Ellos, la Biblia como la conocemos ahora, sí la compiló Jerónimo. Lo que no es cierto es que ellos no la crearon, sino que fue una recopilación que la iglesia ya había reconocido tempranamente como libros autoritativos. Las cartas circulaban en las comunidades y eh, todo el Antiguo Testamento, que fue el reconocido canon fariseo también, que son nuestros 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces, como este libro, el autor es de la década del 70, él repite eso, de que en Yamia se hizo el canon, o se definió el canon hebreo, pero eso ya está desmentido. ¿Ya? Eso ya no se cree, ya se sabe que no fue así, que Yamia solo fue la ciudad de una escuela rabínica, de este rabino, ¿se llama? Ben Sakai, Johanan Ben Sakai, ¿ya? Así que eso en relación al judaísmo. No sé si tiene alguna pregunta sobre el canon. Parece que vi que Gabito escribió algo. Dice, hola, me interesa la apologética. Yo la abarcaré. Ya, ok. ¿Alguno tiene alguna pregunta o alguna acotación sobre esto? ¿Sí? Israel, dime. Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches, José. Eh, uy, gracias por lo de Juana. Eh, no, mira, yo quería comentar algo, lo anoté mientras leía este capítulo. Eh, Hay una parte donde dice que en algún momento hubo un estatuto que, digamos, establecía al judaísmo como
religión lícita. Y esto provocó que la policía y la administración tuvieran cierto poder para actuar en contra de los cristianos. Sí, Yo anoté la pregunta de que si esto se puede tomar como otro factor de por qué el cristianismo empezó a desligarse definitivamente del judaísmo, pero lo anoté porque enseguida dice lo siguiente, si me permiten leer, dice, sí, pero esto no autoriza a pensar que la persecución del 64 se extendiera a otras regiones, ni que los cristianos fueran objeto de una represión sistemática desde el siglo III. sí, así es. Eh, entonces, como que inmediatamente le baja el perfil y ya no sé si es un factor tan importante. Em, lo que pasa es que nosotros tenemos una idea de la persecución al cristianismo, así como que fue una persecución feroz en todo el imperio. Y no, no fue así. Fueron persecuciones terribles, sí. Eran lanzados a los leones, fueron crucificados de cabeza, quemados incluso, pero fueron locales, fueron persecuciones locales. Tenemos la persecución de Nerón, que fue solo en Roma. Generalmente la mayoría de las persecuciones fueron en Roma. Ya, todas las del siglo hasta el siglo, sí, mediados del siglo II, casi finales. Y en el siglo III y principios del siglo IV es cuando comienzan las peores persecuciones. Ahora, el peor y el más sanguinario de todos, a diferencia de lo que se cree que fue Nerón, no fue Nerón, fue Diocleciano. ¿Ya? Él tuvo la mayor, y no es que el libro le baje el perfil, a uno le parece, porque siempre está como reticente un poco a lo que dice el autor, pero sí, las persecuciones fueron locales, no fueron en todo el imperio. Por eso que, por ejemplo, muchos padres de finales del siglo I y el siglo II pudieron hacer apologética, porque si la persecución hubiese sido tan fuerte, ni siquiera hubiese sido posible establecer la cristología propiamente tal, porque eso, no es que, ya voy a hacer ahora, sino que era mucha discusión, mucho debate, mucho escribir, y en una persecución tan fuerte como hubiese sido una persecución en todo el imperio, hubiese sido muy difícil conseguir esto. Sin embargo, se pudo establecer un canon, se tuvo estas discusiones con los gnósticos, ¿cierto? Entonces eso también es una demostración de que la persecución, si bien fue fuerte, fue local, fue principalmente en Roma, ¿ya? Y principalmente como los que relata, y fueron feroces como lo que relata Apocalipsis. Apocalipsis, como sabemos que es un texto, si bien simbólico, nos está relatando las persecuciones y lo que ellos vivían. Muchos de los relatos que nosotros lo vemos como la gran tribulación en un sentido dispensacionalista, si lo vemos también desde un punto de vista histórico, era también lo que la iglesia estaba viviendo. Esto de ser decapitados, de ser quemados, de cuando claman, ¿cierto? Los muertos claman por justicia, por lo que los mártires, eso era algo que la iglesia vivió también. Podemos verlo desde un punto escatológico, ¿no? Desde cada escuela de escatología, pero históricamente esto sucedió en ese tiempo. Yo les anoté eso de la persecución porque también me llamó la atención, como dice Israel. Por ejemplo, tenemos a Nerón, en el año 64, tras el gran incendio de Roma, Nerón culpó a los cristianos para desviar sospechas. Tácito nos cuenta eh, y describe cómo fueron torturados y quemados vivos, como antorchas fueron quemados los cristianos. Imagínense, los incendiaron como si fuesen una antorcha. Ni siquiera las quemas en la hoguera de la Edad Media fueron tan terribles. Eh, la peor persecución fue la de Domiciano, del 81 al 96. Persiguió a quienes se negaban a adorarlo como Señor y Dios. Y es ahí donde, en este contexto, donde se está escribiendo el Apocalipsis de Juan, ¿no? Que usa toda esta narrativa apocalíptica de resistencia. Por eso Apocalipsis, si lo leyéramos no en un sentido tan futurista, sino en un sentido histórico, veríamos que es muy, muy duro lo que está diciendo, y por eso Apocalipsis es un libro de esperanza para los cristianos de su época. Y las razones de la persecución, como bien mencionó Israel, por un lado la religiosa, porque los cristianos rechazaban el culto imperial, consideraron un acto por un lado, de lealtad a Roma y de idolatría, servir
al César, porque el César era considerado un semidios. Sociales, porque se reunían en secreto, lo que generaba sospechas, ¿cierto? De que tenían, de que conspiraban contra el imperio. ¿Ya? Y, y como no tenían, ya pasaron a ser parte de una secta fuera ya casi del judaísmo, Roma tenía el trato con los judíos, no con los cristianos. Entonces por eso se consideró como una secta peligrosa. Y el crecimiento, pues principalmente el crecimiento del cristianismo significó para Roma un peligro de revueltas, pensaban ellos, aunque el cristianismo era totalmente pacifista. ¿Ya? Y en este tiempo es cuando comienza ya la apologética, propiamente tal. Aun cuando tenemos que muchas de las cartas de los apóstoles como Juan fueron de corte apologético, ya en este tiempo, con esta persecución y también con el sufrimiento del cristianismo y el surgimiento del cristianismo ya más universal, surge la apologética propiamente tal para dar respuesta, y aquí es donde comienza todo el surgimiento filosófico dentro del cristianismo y la teología propiamente tal, pero siempre apologética. La apologética es con lo que comienza el cristianismo a crear su teología. ¿Ya? Nos queda poco tiempo ya. ¿Alguien más tiene preguntas o algún comentario? Sí, ¿no? Sí, Israel. Israel, ¿te Perdón, levantaste la mano? sí, perdón, Sí. que no podía, Ah, no está podía bien. pinchar. Eh, no, ya que nadie más quiere comentar, no, decirle que en realidad no es que esté reticente al libro, sino que me declaro ignorante en historia. Y lo que quiero es más bien identificar los factores que dieron lugar a que se empezara a separar el cristianismo del judaísmo, porque sí, entiendo de que la separación se da finalmente con la destrucción del templo, pero yo me imagino que esto empezó desde antes, o estoy completamente equivocado. Eh, lo hemos conversado ya, pero te lo recuerdo rápido. Eh, cuando el cristianismo comienza a expandirse y comienza el primer grupo helénico, ¿te acuerdas? Con Esteban y el grupo de los helenistas, el cristianismo comienza a tomar cierta personalidad propia, cierta identidad. A diferencia del cristianismo que es más judío, que es desde el judaísmo, que son judíos que se convierten, cuando el cristianismo llega a los gentiles, comienza a tener un carácter distinto, más confrontacional en relación al judaísmo. El judío, como es parte de su cultura, comprende a los judíos que quieran mantener la Torá, que quieran mantener ciertos rituales, ciertas fiestas, como mencionó el pastor, que todavía se hacían, las peregrinaciones, pero para el gentil no tenía sentido seguir manteniendo estos rituales judíos, y de hecho no lo tenía. Entonces, cada vez que el cristianismo se fue expandiendo y se fue volviendo más universal, es decir, este mensaje para todos, el llamado de Cristo para todos, sin excepción de personas, ya no es una religión étnica, sino que es una religión universal, ahí comienza ya a separarse, el cristiano comienza a tomar esta identidad que, a diferencia del judaísmo, ya se da cuenta que ya no es étnico, y que hasta el año 70 lo único que los unía era aún el templo, porque el templo tiene mucho significado tanto para el judío y Jerusalén en general, para el judío como para el cristiano, porque es vista como la ciudad donde Cristo murió y donde también él regresaría. Entonces, por eso reunía tanto a judíos cristianos como a judíos no cristianos. Pero una vez destruido el templo, ya no tiene sentido para los judíos cristianos permanecer arraigados al templo, incluso a las costumbres judías. Ya no hay templo, ya no hay sacrificio, ya no hay rituales, se adquiere otra característica y se afianza el cristianismo. Ya el cristianismo tiene más de 30, 40 años, después del año 30 ya empieza a separarse. No es un cambio o una ruptura radical, ¿no? Sino que es progresiva. Pero el hito es la destrucción del templo. Es el hito que marca la separación ya más definitiva y una separación que ya sin regreso. Ese es el hito, especialmente la visión desde los gentiles. Como los gentiles después son muchos más que los judíos convertidos al cristianismo, este es lo que predomina. ¿Sí? No sé si te quedó claro.
sí, no, perdón, es que yo soy bien duro de servir respecto a la historia. Pero No, muchas pero está gracias. bien, está bien. Nos quedan poquitos minutos. ¿Alguien más? Sí, ¿Un comentario? ¿Misael? ¿Sí? Misael. Sí, sobre lo que comentaba sobre Apocalipsis, eh, entonces no es del todo válido llamar al Apocalipsis como un libro profético, futurista, sino más bien como, si entendí bien, es como una representación de lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento. No me quiero meter tanto en escatología porque tenemos todos diferentes visiones, pero yo te puedo dar una perspectiva Perdón, sí. ¿Quieres preguntar otra cosa? No, no, Ah, ya. Yo creo que ya no se va a hacer, Kat. Estoy a 3, 4 minutos de que se va a acabar esto. A lo mejor te quedas a medias. Te En un aviso, minuto ¿eh? le digo. Ok. Ya. El libro, visto desde el punto de vista del estilo literario del libro, el libro tiene un tipo de literatura propia del judaísmo que es la apocalíptica. La apocalíptica judía surge alrededor del año del siglo II antes de Cristo y lo vemos en textos como el libro de Enoch, como toda la apócrifa, parte de la apócrifa judía y especialmente la apocalíptica y partes de Daniel. ¿Ya? Entonces es un tipo de escritura o un estilo literario de resistencia. Ahora, visto desde las escuelas escatológicas, sí, hay unas que puedes verlo. A mí me parece forzado verlo tan futurista. ¿Ya? A mí me parece que es mucho más pertinente verlo desde la clave contra imperio de resistencia. Eh, pero es mi apreciación por lo que yo he estudiado, ¿no? Pero es debatible, podemos debatirlo después. Ahí en el grupo voy a ponerles un comentario más en relación a eso, ¿te parece? perfecto. Gracias. Bueno, nos queda Gracias. poquito, así que el pastor lo vamos a dejar para que se despida. Bendiciones a todos. Gracias, hermanos, por el apoyo. Y vamos a seguir pues apoyando, ¿no? A Kat. Hacer todo lo posible. En mi caso, pues yo andaba buscando esto y lo estoy consiguiendo desde, como siempre lo he dicho, desde palabras a lo mejor, hasta pues un poco de historia. A ver si más adelante a lo mejor podemos entrar en los concilios también, de toda la historia y creo que poco a poco vamos aprendiendo. Bendiciones y que tengan buenas noches. Pues termino la llamada. Nos vemos en el grupo. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, que estén bien. Bendiciones.